Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Secuencia del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Capítulo 22, versículos del 1 al 14. En aquel tiempo hablaba Jesús a los príncipes de los sacerdotes y a los fariseos en parábolas diciendo: En el reino de los cielos acontece lo que a cierto rey que celebró el convite de las bodas de su hijo, el cual envió sus siervos para que llamaran a los convidados a las bodas, mas ellos no quisieron ir. Envió de nuevo otros criados con este mensaje: Decid a los convidados: Mirad que ya he preparado mi banquete, mis toros y los animales cebados han sido ya degollados. Todo está a punto, venid a las bodas. Mas ellos lo despreciaron y se fueron el uno a su granja y el otro a sus negocios. Y los demás se apoderaron de los siervos y después de ultrajarlos los mataron. Habiéndose enterado de ello, el rey montó en cólera y enviando sus ejércitos acabó con aquellos homicidas y puso fuego a su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: Las bodas están preparadas, mas los que habían sido convidados no han sido dignos. Id pues a las salidas de los caminos y a todos los que hallareis, convidadles a las bodas. Distribuyéronse pues sus siervos por los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y se llenaron las salas de convidados. Entró el rey para ver a los comensales y vio allí un hombre que no se hallaba vestido con el traje nupcial. Y le dijo: Amigo, ¿cómo es que has entrado aquí no teniendo vestido de bodas? Mas él enmudeció. Entonces dijo el rey a sus ministros: Atadle de pies y manos y arrojadle a las tinieblas de fuera. Allí será el llorar y el rechinar de dientes, porque muchos son los llamados, mas pocos son los escogidos. Palabra de Dios, alabanza a ti, oh Cristo. Por las palabras del Evangelio sean perdonados nuestros pecados. ¿Pueden sentarse? Domingo 19 después de Pentecostés. Ya llevamos algunos años transmitiendo la misa completa para la gente de Morelia. Y algunos, yo creo que 2 años con transmitiendo las homilías para la gente que quiera escuchar. En el fragmento del Evangelio que vamos a estudiar el día de hoy, está Jesús hablando para los que saben. Está hablando, obviamente, en medio de la multitud, pero había en los seguidores de nuestro Señor Jesucristo de multitudes a multitudes. En el día de hoy se ve que está hablando dice aquí el Evangelio, hablaba Jesús a los príncipes de los sacerdotes, a los que eran descendientes de la tribu de Aarón, de la tribu de Leví, los hijos de Aarón, los que eran sacerdotes, de donde descendía Moisés y Aarón, y a los fariseos, aquellos perushim en hebreo, que significa los separados, aquellos que se separaban en cierta forma para dedicarse plenamente toda su vida al estudio de la Torá, al estudio de la Escritura. Está Jesús hablando pues con quienes saben, con quienes conocen la interpretación de los textos, con quienes han estudiado a fondo las Escrituras, y de allí van sacando, como dice otro fragmento del Evangelio, de sus tesoros sacan de lo nuevo y de lo antiguo para enseñar al pueblo. Es con estos y a estos a los que Jesús les habla. En parábolas también,
en parábolas porque Jesús en todo momento respetó la forma de enseñar de los antiguos profetas, y como fue enseñado por Dios a Moisés en el monte Sinai, y luego Moisés lo transmitió a la gran asamblea, al Sanedrín, a los sacerdotes, para que conforme las multitudes fueran aprendiendo y fueran entendiendo y fueran practicando y fueran viviendo y fueran experimentando la enseñanza de la palabra del Eterno, así les fueran siendo declarados los significados cada vez más profundos de la Sagrada Escritura. Es con estos, pues, con los que Jesús habla hoy. Y les habla en parábolas diciendo: en el reino de los cielos acontece lo que a cierto rey que celebró el convite de las bodas de su hijo. Hemos de saber que antiguamente, así como en la iglesia nosotros nos preciamos de ser el cuerpo místico de Cristo, la iglesia, la esposa del Cordero, según palabras de San Pablo, así también en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel era la novia del Eterno, la novia de Dios. El pueblo de Israel tenía que desposarse con el Eterno. Por eso, en todos los aspectos de la experiencia mística se habla de la gran experiencia que tiene el alma humana, que ha llevado un proceso espiritual verdadero, real. No quiere decir que sea un camino suave, pero sí profundo, en el cual la gran experiencia mística de los santos del Antiguo y del Nuevo Testamento ha de ser esas bodas sagradas entre el alma y su Creador, entre la criatura y su Creador, entre la parte y el todo, entre la gota del agua y el océano infinito, entre la chispa de luz y la hoguera ardiente infinita de Dios. Entonces, aquí Él está hablando para quienes le entienden. En el reino de los cielos acontece lo que a cierto rey que celebró el convite de las bodas de su hijo. Aquí está hablando claramente, pero al mismo tiempo en parábola, sobre la persona del Hijo de Dios, del Verbo encarnado, con quien nos hemos de desposar como cuerpo místico que es la iglesia, el cual envió sus siervos para que llamaran a los convidados a las bodas. Aquí los convidados a las bodas del Hijo son todas las almas de todos los creyentes, la humanidad que está invitada a las bodas que hace que los invitados nos transformemos o nos convirtamos en la novia del novio que va a casarse, del hijo de aquel rey, el cual envió sus siervos para que llamaran a los convidados a las bodas, mas ellos no quisieron acudir. Envió de nuevo otros criados con este mensaje: decid a los convidados, mirad que ya he preparado mi banquete, mis tesoros, mis toros y los animales cebados han sido degollados, y todo está a punto. Venid a las bodas. Mas ellos lo despreciaron y se fueron, el uno a su granja y el otro a sus negocios. Y los demás se apoderaron de los siervos y después de ultrajarlos los mataron. Habiéndose enterado de ello, el rey montó en cólera y enviando sus ejércitos, acabó con aquellos homicidas y puso fuego a su ciudad. Esto es muy interesante,
porque desde una parte muy superficial y sencilla se puede entender con una gran confusión de mente que cómo es posible que Dios mande matar a aquellos que no quisieron asistir a las bodas. Pero aquí lo que tenemos que entender es que el llamado es un llamado de Dios. El llamado de Dios a sus criaturas. El Eterno ha traído a la existencia a todas las criaturas con un propósito divino, santo, perfecto, inmaculado, luminoso, maravilloso, glorioso. Que el hombre trastocó el plan divino con la desobediencia original de los primeros padres, Adán y Eva. Y entonces, al trastocar los planes divinos, como la voluntad de Dios no puede ser quebrantada, de las profundidades infinitas de la sabiduría de Dios, va a surgir el remedio para que al final el plan de Dios previsto para la humanidad se cumpla. Adán y Eva estaban destinados, si no hubiesen caído, a que con el paso del tiempo, sus descendientes, la unidad de Adán y Eva, pudieran unificarse con el Hijo Divino, Verbo Eterno. Pero al trastocarse este propósito de Dios, Dios de su infinita sabiduría, que ya había previsto todo lo que había de suceder, lo que está sucediendo y lo que sucederá, Él establece no un reajuste, sino de su infinita sabiduría brota el plan divino para los hombres a través del Verbo encarnado Jesucristo nuestro Señor. El alma humana, su destino final es unificarse con su Creador. El destino final de la criatura es unificarse con su Creador, ya que el Eterno creó toda la existencia de los seres con la capacidad y la cualidad de ser vasijas receptoras para Él poderse dar plenamente a sus criaturas. Ya que en la eternidad, el Dios infinito y absoluto, el incognoscible, su naturaleza esencial es luz, amor, etcétera, etcétera, desde nuestra visión. Pero la esencia primordial de Dios es el darse, el impartirse. Al no haber en Dios ninguna carencia, ninguna necesidad, por amor quiso crear a las criaturas, quiso crear criaturas, quiso crear una creación con la única característica que no existía antes de la creación, que es el deseo de recibir. Y Dios imprimió esa característica en la creación con la única finalidad de así Dios poderse impartir plena y totalmente en sus criaturas. Dios creó a la creación como deseo de recibir de manera total para poderse impartir Él en sus criaturas de manera total. Lo único que quiere Dios es que sus criaturas vivan inundadas del placer infinito, de la presencia de Dios, que los llene, que los colme, que los inunde, que los haga felices. Ninguna de mis palabras, en verdad, amados hermanos, puede ni podrá ser capaz de definir y de aclarar estas cosas que son tan sublimes y tan elevadas que el mismo San Pablo, al verse arrebatado al tercer cielo, cuando vuelve dice: porque ni ojo vio, ni oído comprendió lo que Dios tiene preparados para los que le aman, para los que le reciben,
para los que se dejan inundar en plenitud. Es decir, para aquellos que invitados a las bodas del Cordero están dispuestos a entregársele plena y totalmente a Dios, para que Dios los llene, para que Dios los fecunde, para que Dios los transforme. Entonces, a lo largo de la historia del género humano y a lo largo de la historia de la salvación, el Eterno, en una complacencia extraordinaria con el hombre, ha querido de miles de maneras hacerse comprender a sus hijos, porque Él los creó con esa capacidad, la capacidad del entendimiento humano, que está hecha, el entendimiento humano que Dios le ha dado al hombre, es un entendimiento capaz de comprender todo y solo aquello que Dios quiere que sea comprendido por parte de la criatura. Pero ese todo y solo aquello que Dios quiere que sea comprendido por la criatura, a la criatura le basta para ser plena, para ser total, para ser gloriosa, para ser gozosa. Y al no cumplir el hombre, al no corresponder la criatura a esta grandeza del plan de Dios para sus criaturas, pues Dios tiene la libertad de la cual nosotros compartimos y para poder enviar a sus enviados, a sus mensajeros, a algunos escogidos de entre la raza humana, como los patriarcas, los profetas, y últimamente para la iglesia, los apóstoles de Cristo, y todos aquellos que, siguiendo la tradición de la enseñanza de Cristo, de alguna manera, obispos y sacerdotes, nos convertimos en mensajeros. Pero si despreciamos el llamado divino, el llamado excelso del Eterno para participar de esa gloria excelsa de la cual Dios nos quiere hacer y nos quiere inundar y nos quiere participar, el Eterno tiene toda la razón y toda la libertad para, habiéndose enterado de que le habían matado a los mensajeros, el rey montó en cólera y enviando sus ejércitos acabó con aquellos homicidas y puso fuego a su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: ya los patriarcas no fueron escuchados más que por unos cuantos. El pueblo de Israel, a pesar de tener la voz de los patriarcas y haber sido escogido por Dios para ser el pueblo elegido a través del cual entraría la salvación a todas las demás naciones, a todas las 70 naciones dispersadas por el mundo, aún este pueblo de dura cerviz, rebeldes, reacios a la voluntad de Dios, aún ellos han en el Antiguo Testamento despreciado la voz de Dios a través de los grandes profetas que les fueron enviados. En este sentido, todos los profetas, sin importar si son los profetas mayores o los profetas menores, todos son grandes mensajeros de Dios. Y han sido desestimados, no han sido escuchados, y muchos de ellos muertos y perseguidos y criticados por los mismos israelitas. Y lo mismo sucedió con Jesucristo. Llegando la cúspide de los tiempos, envió el Padre Eterno a su Hijo, nacido de mujer. El Verbo Divino, la segunda persona de la Santísima Trinidad, quiso entrar para redimir al hombre a su misma naturaleza humana y tomó un cuerpo santísimo en las purísimas y virginales entrañas de la Inmaculada Siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios por quien se vive. ¿Y qué sucedió? No fue escuchada la voz del Hijo. Fue crucificado,
fue despreciado, fue vilipendiado. Sin embargo, la misericordia infinita de Dios es algo que no puede ser detenido por nada ni por nadie, y a pesar de todos estos sucesos que conocemos, que leemos, que estudiamos y que comprendemos o no comprendemos plenamente, Jesucristo nuestro Señor resucitó y se quedó en medio de nosotros en el Santísimo Sacramento del altar, para que la apertura a las bodas sea permanente. Las bodas están preparadas. Entonces dijo Dios a sus siervos: las bodas están preparadas, mas los que habían sido convidados no han sido dignos. Id pues a las salidas de los caminos, y a todos los que hallareis convidadles a las bodas. Distribuyéronse pues los siervos de aquel rey por los caminos, y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y se llenaron las salas de convidados. Entró el rey para ver a los comensales y vio allí un hombre que no se hallaba vestido con el traje nupcial. Y le dijo: amigo, ¿cómo es que has entrado aquí no teniendo vestido de bodas? Mas él enmudeció. Entonces dijo el rey a sus ministros: atadle de pies y manos y arrojadle a las tinieblas de fuera. Allí será el llorar y el rechinar de dientes, porque muchos son los llamados, mas pocos son los elegidos. De aquí, de este fragmento del Evangelio, viene aquello que dice que el que calla otorga. Sí, amados hermanos, el destino del alma humana es extremadamente sublime. Un extremo sin límites. Una sublimidad sin límites. Estamos destinados como criaturas, como almas, como si fuéramos, así lo comparan los santos, así lo dicen los grandes místicos, el alma humana que siendo fuego, ardor divino, transparencia y luminosidad, debido a la caída de los primeros padres y el pecado original y sus consecuencias, nos hemos convertido en fuegos apagados, es decir, somos carbones. En ese estado de carbonización, debido al pecado, es lo que produjo el desdibujamiento de la semejanza, aunque la imagen permanece en nosotros. ¿Cuál es la imagen de Dios en nosotros? Dios ha puesto en el interior de cada una de las criaturas, pero en especial en el ser humano, su divina presencia, en una chispa de luz que vive en nosotros. Así pues, la esencia, valga la redundancia de mis palabras, la esencia esencial de nuestras almas es la luz del Eterno. Esa luz, ese fuego, ese ardor infinito que quiere volver a encender nuestras almas oscurecidas como un carbón por el pecado. Y entonces nosotros, en esta parábola de ser invitados a las bodas, ¿con quién nos hemos de unir? Con Dios. ¿Con quién haremos comunión con Dios? ¿De qué seremos inundados? De Dios. Se puede decir que el alma humana está destinada a copular con Dios. Y aunque mis palabras parezcan extrañas, quizá para los sencillos, para los que no tienen lectura y escritura, para los que no conocen a fondo
las Sagradas Escrituras o los estados místicos del alma, realmente esa es la altísima misión a la que estamos llamados. A copular con Dios, a ser uno con Dios. ¿Cómo? Reconociendo mi nada y comportándome como lo que soy, nada, vaciándome de lo que yo no soy, porque el ser humano cree ser lo que no es. Necesitamos vaciarnos totalmente si queremos ser llenados de la plenitud de Dios, si queremos ser inundados de toda la totalidad de la gracia de Dios, si queremos participar de eso tan grande y santo que Dios está en sí mismo dándose a sus criaturas. De manera constante se da toda su creación con suficiencia divina para mantener su existencia, pero en el alma humana, en el ser humano, al que le dio albedrío y le dio voluntad para actuar lo que elija con su albedrío, nosotros no podremos lograr ese estado de comunión, de común unión, de ser uno en Dios, si no es a través de vaciarnos de lo que no somos. Para que la totalidad pueda ser recibida, la vasija tiene que estar vacía en su totalidad. Para que yo, vacío en mi totalidad, pueda recibir dentro de mí la plenitud en toda su totalidad. Y esto se logra no a través de la ciencia, no a través de los libros, no a través del saber, y ni siquiera, amados hermanos, a través del entender, sino a través del sentir y del experimentar, y eso solamente es por medio o en el amor. Solamente estando dispuestos a ser amados plena, total y absolutamente, podremos experimentar esa común unión con Dios. Esa común unión con Dios. Pero yo creo, como criatura, al vaciarme de todo, al dejar de ser yo para dejar ser a Dios en mí, me tengo que vaciar absolutamente de todo lo que no soy, para que la plenitud de Dios pueda habitarme y el amor que Dios es, la luz que Dios es, la paz que Dios es, y todas otras palabras respecto a sus atributos que podamos colocar ahora, que Dios, al llenarme de su divina presencia, haga su voluntad en mí, haga su presencia en mí, me colme de su santidad y de todo lo que Él quiera. ¿Sí? Y esto es posible para el ser humano porque el mismo Dios, en la segunda persona de su Trinidad divina, que es el Hijo, tomó un cuerpo como el nuestro para redimirnos, inclusive más allá de la raíz de nuestro propio origen en la mente de Dios. Jesús, nuestro Señor, no se quiso enorgullecer o engrandecer siendo Dios, sino que se hizo como uno de nosotros, inclusive se hizo pecado por nosotros, y a la hora de la crucifixión, Él renunció a todo eso que no somos. Él tomó encima de sí nuestras iniquidades, nuestras enfermedades, nuestros dolores, nuestros sufrimientos.
y en el momento de la crucifixión, cuando estaba agonizando, se va a vaciar de todo eso, representando a toda la raza humana. Se va a vaciar de todo eso, se va a vaciar de todo eso, y va a entrar en esa muerte. La muerte de Cristo fue un vaciarse total de todo, para que después, a los 3 días, Él resurgiera con su cuerpo, con su sangre, con su alma, con su divinidad, totalmente irradiando la plenitud de Dios, la plenitud de Dios. No tengo palabras con que explicar este misterio santísimo de Dios, que es una actividad profunda, incognoscible al menos para mí, pero sí creíble y experimentable a través del amor, del misterio, de la plenitud, del llenamiento de Dios en Jesucristo cuando resucita glorioso y triunfante al tercer día. A eso estamos llamados, amados hermanos. Y en estos últimos tiempos es importante tomar conciencia de ello. Por eso he estado repitiendo en estas últimas homilías, porque a veces, inclusive los obispos y los sacerdotes, caemos en esa mediocridad, en esa rutina, en esa repetición, en la que pudiera ser que no estuviésemos ya cayendo en pecado. Inclusive creo que muchos de mis hermanos sacerdotes, que no es mi caso, pero creo que conozco algunos, que inclusive ya ni siquiera pecados leves tienen. Pero a veces caemos en esa mecanicidad de lo espiritual y todo mundo habla de salvación eterna. Todo mundo habla de salvación eterna. ¿Y por qué no despertamos nosotros, los eclesiásticos, obispos y sacerdotes, religiosas, religiosos y consagrados y feligreses? Porque al final estamos viendo el retorno a Dios como la salvación de un peligro. Sí, es válido hablar, sabemos que existe el infierno. Sabemos que podemos caer ahí por nuestra rebeldía hacia Dios, por nuestra persistencia en el mal, por nuestro rechazo de Dios, por nuestro no querer ir a Dios. Pero a veces se ve la salvación eterna solamente como si se estuviera quemando una ciudad y todos tuvieran que salir de urgencia y buscar los medios más viables de salvación. Un avión, un coche, alguien que te ayude. Hablemos de la misa, hablemos de los sacramentos, hablemos de las oraciones, hablemos de las horas santas, hablemos de las procesiones, hablemos de los ejercicios espirituales, en fin, de toda la actividad de la iglesia. Y entonces, a veces los sacerdotes nos vemos como elementos de la Cruz Roja Celestial, si así lo quisiéramos nombrar, tratando de salvar de la manera más rápida y posible y de la mejor manera a nuestros hermanos seglares de la iglesia o a nuestros propios cohermanos en el sacerdocio. Así es como a veces escucho en el internet, se escuchan en la iglesia y digo, a veces actualmente ya ni siquiera eso se habla en la iglesia moderna. No se habla de la salvación del alma, se habla de cómo vivir en esta tierra con un humanismo sin Dios, buenos comportamientos y muchas cosas.
pero por ningún lado, solamente en muy pocas bocas, oigo que nos hablan verdaderamente de: estamos invitados a las bodas del Cordero de parte del Padre Eterno. Estamos invitados a disfrutar del placer de nuestro compartirnos como esposas del Cordero con el divino Cordero que es Jesucristo nuestro Señor. Pocas veces se nos dice: iglesia, tú eres la esposa del Cordero y estás invitada a las bodas del Cordero. El Padre te está llamando. ¿No quieres acaso disfrutar de un orgasmo divino, sagrado, bendito, celestial y eterno, de estar unida, oh iglesia, con tu esposo divino que es Jesucristo? Y de ahí gozar de la plenitud, del gozo y de la felicidad que la Divina Trinidad quiere darse en ti. Pocas veces se habla de eso. Pocas veces tratamos de despertar el verdadero motivo de nuestra existencia. Dios creó a Adán y a Eva para impartirse en ellos y para hacer unidad de amor con ellos. Dios no necesitaba nada, pero por ser su naturaleza el darse, creó a Adán y a Eva, y en Adán y Eva toda la existencia de los seres para impartirse, y que esto fuera una forma eterna en que el amor se mantenga activo entre Dios y las criaturas. Tanto amó Dios al mundo que primero nos dio albedrío y voluntad para actuar lo que elijamos, y ahí fallamos nosotros. Pero en el seno de la sabiduría de Dios, desde in eternum, Dios amó tanto al mundo que le ha dado a su Hijo unigénito para que los que crean en Él tengamos vida eterna. Entonces tenemos que saber que como iglesia estamos siendo llamados a esa suprema experiencia de comunión con Dios. Amados hermanos, es algo que pocas veces les dicen, y yo se los digo ahora sin temor. El orgasmo de una pareja que se une en este mundo, un hombre y una mujer que se unen en este mundo, que es la única unión perfecta, la del hombre y la mujer, que es la única unión válida, la del hombre y la mujer, que es la única unión que sostiene el misterio de Dios en sí, el hombre y la mujer, un hombre y una mujer, el orgasmo que puede tener la felicidad y el placer y el gozo que pueden experimentarse en un compartirse de una pareja hombre-mujer, bendecidos como esposos. Eso Dios se lo regaló al hombre para que tuviera un ligero barrunto, para que tuviera un ligero rasgo de todo lo que se espera para el alma humana en el reino de los cielos, allá cuando vengamos a las verdaderas bodas del alma con Dios, de la iglesia con Jesucristo. Cualquier placer en la tierra, en este mundo, cualquier placer legítimo, por muy alto y legítimo y correcto y elevado y placentero que sea, son nada, amados hermanos, comparados con lo que se espera si nosotros vamos corriendo a las bodas del Cordero para unirnos a Jesucristo. Y esto solamente se logra con el desarrollo del amor, con el desarrollo, con el trabajo del amor, con el trabajo del amor. Por eso he estado insistiendo durante estas últimas homilías en despertar, en verdaderamente anhelar la santidad,
es querer que Dios sea todo mío. Y no me debe de importar cómo pueda hacer esto, pues Dios tiene una sabiduría tan infinita que si Él me ha dado la capacidad y el pensamiento de anhelar ser poseedor de Dios, poseedor en el sentido de yo soy vasija y quiero recibir a Dios plena y totalmente, yo no me debo de preocupar con el nivel racional cómo puede ser esto, pues cuando esto sucediere, y ha de suceder porque así está ordenado por Dios para aquellos que voluntariamente elijan esta experiencia de la unión con Dios, Dios sabrá cómo lo realiza. Entonces, yo los invito y les sugiero no nada más a desear la salvación de su alma, en el que todavía queda por allí un destello de miedo y de temor. El verdadero temor de Dios no es el miedo. El verdadero temor de Dios es la reverencia, el reconocimiento de la grandeza y del amor de Dios, que así se nos da, que así se nos brinda, que así nos quiere unificar con Él. Que quiere Dios en cierta forma que seamos en Él. Que quiere Dios en cierta forma que seamos Él, en cierta forma. Y que muchos en la tierra han interpretado que yo soy Dios. Qué tonto, qué maligno se oye eso. Pero Dios nos quiere hacer participantes de su unidad, de su plenitud, de su grandeza. Y esto está por encima de la salvación. ¿Sí? Si supiésemos, amados hermanos, si supiésemos desde esta perspectiva que se nos da por adelantado una prenda de la gloria venidera a través de los sacramentos, a través de los preceptos, a través de los mandamientos, a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que con su palabra, ejemplo, milagros, vida, muerte, resurrección y ascensión gloriosa, nos hace partícipes de ello, amados hermanos. Si las parejas, si los hombres y las mujeres comprendieran la bendición y la grandeza que van a encontrar, el rasgo de lo celestial, el rasgo de lo eterno, que se les brinda por adelantado cuando un hombre y una mujer se unen bajo la bendición de Dios para traer hijos a este mundo. Realmente se buscaría el sacramento del matrimonio. Con qué respeto, con qué reverencia, con qué limpieza, con qué rectitud, con qué esfuerzo para hacer las cosas bien, para llegar al sacramento del matrimonio y realizarse el hombre y la mujer en esta tierra y ver ese amor concretizado en los hijos que traen al mundo. ¿Qué lugar habría para el adulterio? No habría lugar para el adulterio. ¿Qué lugar habría para la homosexualidad o el lesbianismo y la corrupción del hombre a través de acciones que le llaman sexualidad, pero que es aberración? Verdaderamente, amados hermanos, si entendiéramos este misterio de la unión del alma con Dios, que en la tierra Dios, a pesar del pecado original, ha entregado esta maravillosa obra divina al ser humano en la bendición del matrimonio. ¿Qué necesidad tendría la humanidad de andar buscando otras cosas si en el sacramento del matrimonio encontraría el experimentar y el practicar desde ya en vida la unión con Dios?
porque ese placer de la unión matrimonial, más allá de eso y más allá de eso, cada alma experimentará en su unión personalísima y unicísima con la unidad de Dios en el reino de los cielos. Pero resulta de que como iglesia y como esposa del Cordero, en cada uno de los sacramentos nosotros podemos encontrar esta preparación para el cielo. A la mayoría de nosotros nos han bautizado de infantes, cuando todavía quizá no teníamos ni la razón para poder entender. Pero un católico debe de activar su bautismo. Y si activa su bautismo, en el activar su bautismo, en el activar el credo y el activar el renuncio a Satanás, a sus obras, a sus seducciones, va a encontrar esos barruntos, esos primeros rasgos de su unificación con el Verbo Divino, de ser la esposa del Cordero. Lo mismo sucede con el sacramento de la confirmación. Allí podemos sentir y experimentar a Dios como amor en el Espíritu Santo, que aunque se nos dé en el bautismo, se nos expresa y se nos aumenta en la confirmación. Y luego en el sacramento de la penitencia. Miren, si nosotros nos allegamos a los primeros pasos de la espiritualidad a través de reconocer que estamos aquí en la tierra con la única finalidad de conocer, amar y servir a Dios en esta vida para luego unificarnos con Él en la otra, en el reino de los cielos, en la gloria eterna, les aseguro que en el momento de la confesión sentiríamos un gran placer de arrepentirnos y de dejar, no por unos días, no por unas semanas o meses, nuestras equivocaciones y errores, sino sentiríamos un gran placer a la hora de acercarnos al sacramento de la penitencia, de dejar el pecado para siempre, de dejar la maldad para siempre, porque a la hora de confesarnos, a la hora que nos fuera impartida la santa absolución, encontraríamos una experiencia de Dios. Nos sentiríamos tan abrazados en la misericordia de Dios, tan confortados en la misericordia de Dios, tan inundados en la misericordia de Dios, tan transformados en la misericordia de Dios, que en el momento de la absolución se vierte sobre nosotros con todas sus gracias, con todos sus prometimientos, con todos sus dones, para hacernos lo que realmente venimos a este mundo a ser: hijos de Dios, fuertes, poderosos, como hijos del gran Rey. Les aseguro que si viviéramos el sacramento de la penitencia con esta conciencia, ¿qué ganas nos quedarían de pecar? Haríamos todo nuestro esfuerzo, toda nuestra entrega, toda nuestra acción de pensamiento, sentimiento, palabra y obra estaría en no volver a pecar, para no perder esa conexión, ese estado de comunión con Dios que nos brinda la absolución sacramental. Y esta debería de ser la intención del obispo, del presbítero, en el momento de absolver a los feligreses, ya que recordemos que es Jesús el que escucha por el oído del sacerdote y aconseja por la boca del sacerdote y mira por los ojos del sacerdote. Si el sacerdote no está totalmente trasladado en Jesucristo, que es el don que le da el sacramento de la ordenación sacerdotal o episcopal, entonces no estamos cumpliendo con nuestra misión. El sacerdote y el obispo principalmente estamos obligados a estar en ese estado de comunión, en ese estado de iglesia, en ese estado de esposa unidos a Cristo, en un estado de un permanente orgasmo de gracia, de entrega, de adoración, de amor, de bendición. El sacerdote que in persona Christi
Es Cristo el que obra y hace para sus hijos en la iglesia. Y así en cada uno de los sacramentos deberíamos de tener un encuentro matrimonial con Dios, ¿por qué no? Bautismo, unión con Dios. Confirmación, unión con Dios. Penitencia, unión con Dios. Comunión a través de recibir el Santísimo Sacramento a nuestro Señor, unión con Dios. Orden sacerdotal, unión con Dios plena y total. ¿Cómo es posible que hayamos perdido a lo largo de la historia esta esencia que yo estoy sugiriendo que todos tratemos de recuperar? El orden sacerdotal debería de provocar en el presbítero y en el obispo, con la consagración episcopal, debería de ser un permanente orgasmo de unión con Dios, ya que el sacerdote de una manera especial, el sacramento del orden hace que el sacerdote se convierta en otro Cristo. Por lo tanto, en la conciencia, en el alma y en la mente del sacerdote debería de haber ese constante estado de unidad, ese orgasmo de amor, de sentir que el sacerdote y el obispo estamos permanentemente enamorados de Jesús. Y así como iglesia estoy ya cumpliendo con esa unión matrimonial entre Cristo y su esposa, la iglesia. Y yo soy uno. Y cada vez que recibimos el Santísimo Sacramento del altar, es el momento del desposorio de la iglesia con el Hijo del Rey. Y en este sentido, obispos, sacerdotes, religiosas, religiosos, consagrados y hermanos y feligreses de la iglesia, deberíamos en la misa todos estamos participando de esas bodas divinas que en este momento son el principio de la eternidad. Cada vez que voy y comulgo el Santísimo Sacramento, es mi unión con Cristo que tiene que volverse permanente en la eternidad. Porque en el matrimonio del alma con Cristo, allí sí es claro y perfecto que lo que Dios ha unido, el hombre no lo puede separar. Si cada uno de nosotros como almas, como iglesia, como esposa del Cordero, nos unimos a Jesús, esa unión debe de permanecer de una comunión a otra, de una misa a otra, de la recepción de un sacramento a otro, y el sacramento de la penitencia debería de volver a ser como era en los principios de la iglesia cristiana, que no había tantas confesiones porque había esta conciencia, Así como en un matrimonio, lo ideal sería que desde su primer compartirse como parejas, después de haber recibido la bendición, cuando ya bajo la bendición pueden participar del hermoso placer de estar en comunión, hombre y mujer, cada una de esas uniones en el matrimonio deberían de ser cada vez más elevadas, más trascendentales, más espirituales. Y esto es lo que produciría esa permanencia en el cual los esposos no se aburrirían, porque cada vez que se unifiquen como pareja, hombre-mujer, sería para ellos, debería o debe de ser un encuentro con Dios, un encuentro con Cristo, para cada uno como alma y entre ellos como pareja. El que el sacerdote celebre el santo sacrificio de la misa y comulgue debe ser lo mismo, el encuentro de la esposa, el alma, con el esposo Jesucristo.
Y para cada uno de los fieles, el comulgar lo más continuamente posible debería de ser esa. No es tener hambre de comulgar, no, sino saber que cada vez que voy a comulgar, que cada vez que voy a misa, voy como esposa del Cordero a cumplir mi obligación de unirme a mi esposo divino, que es Jesucristo, mi Dios, mi Señor, mi Redentor, mi esposo divino, esposo de mi alma. Por eso van a ver ustedes en todos los escritos de los grandes místicos y místicas de la Iglesia, cuando hablan de que han alcanzado la suprema experiencia de Dios que un alma puede tener en la tierra, porque obviamente eso será magnificado a lo eterno y a lo infinito después de abandonar este cuerpo físico con la muerte en el reino de los cielos. Los grandes santos como Santa Teresa de Jesús, Catalina de Siena, San Juan de la Cruz, San Buenaventura, el Padre Pío de Pietrelcina, el seráfico Padre San Francisco de Asís, Santa Clara de Asís y una pléyade de almas que ahora están en el cielo gozando de ese orgasmo divino de gloria, santidad, perfección, iluminación y visión divina en el reino de los cielos. Y que obviamente, si por vía del albedrío y la voluntad decidimos en esta tierra sujetar esta parte material a la voluntad de Dios, y este cuerpo se rindió a Dios, y este cuerpo obedeció a Dios, y este cuerpo hizo penitencia para Dios, y este cuerpo se puso una autoorden para Dios, después de la resurrección final, también el cuerpo participará de esa plenitud y de esas bodas en el reino de los cielos. ¿Sí? No podemos entrar a las bodas si no llevamos el traje nupcial. Aquí dice: entró el rey para ver a los comensales y vio allí a un hombre que no se hallaba vestido con el traje nupcial, y le dijo: amigo, ¿cómo es que has entrado aquí no teniendo vestido de bodas? Mas él enmudeció. ¿Qué quiere decir el vestido de bodas? El vestido de bodas significa: tú no puedes entrar a la unión con Dios si no tienes ese deseo, si no tienes hecha esa elección desde tu albedrío y has actuado desde tu voluntad. Por eso, amados hermanos, lo que Dios nos da y nos ha regalado con su Hijo Jesucristo no lo hay en otras tradiciones. En el hinduismo, pues que alcanzan la iluminación a través de la yoga, lo mismo en el budismo, lo mismo otros grupos esotéricos y todas esas desviaciones de espiritualidad, chamanes, gentes que comen plantas sagradas para abrir las frecuencias, pero no están buscando la unión con Dios, están buscando la experiencia, están buscando experiencias sobrenaturales, experiencias raras de otras dimensiones, y lo único que obtienen es contacto con entidades, con fuerzas, con energías caídas que fluyen por todo el cosmos, y cuando llegan a eso creen que están iluminados. Pero acuérdense que por eso Lucifer se llama así. Es el portador de la luz, pero no es la luz. Lucifer es el portador de una luz que no es la luz de Dios. Y Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. La unión con Jesucristo nos hace ser en Él luz. Jesús también lo dijo a sus discípulos, a sus apóstoles: vosotros sois la sal de la tierra.
y vosotros sois la luz del mundo, y nada podréis sin mí. Ustedes son las ramas y yo soy el tronco de la vid, y mi Espíritu de Dios es el que les da vida a ustedes. Si la rama se corta, ya no hay flujo. Si nosotros somos luz, es porque la luz, Dios nos hace ser luz en Él. Jesús nos hace ser luz en Él. Jesús es la luz de Dios en nosotros. Es completamente diferente a otras experiencias místicas. ¿Por qué? Porque por sus frutos se conoce el árbol. Entonces, desde esta sugerencia que yo les doy ahora, y me la doy a mí mismo, y se las doy a mis hermanos obispos y a mis hermanos presbíteros, es muy, muy importante, amados hermanos, el que todas nuestras obras cotidianas, el que nuestro hacer cotidiano en esta tierra sea un fruto de la unión con Dios. Así como cuando una pareja se casa, en el orden divino, pues, no como lo hacen ahora, con esa prostitución que han hecho del cuerpo del hombre y de la mujer, que ya cuando van a recibir la bendición de Dios a los altares, ya van todos contaminados de un uso terrenal, bajo y lujurioso de sus cuerpos, no, sino la unión perfecta, aquella que se guardan para ser verdadera unión, que con la bendición matrimonial significan después de aquella luna de miel. Se le nota al muchacho, el muchacho casado se va a trabaja, hace sus actividades, hace todas sus cosas, su hablar, su sentir, su actuar, lleno de alegría, no le importa lo que tenga que hacer para poder empezar a formar ese hogar. Y la mujer igual, se le nota alegre, contenta, regocijada, con una mirada diferente, porque ha experimentado la comunión. Pues si eso es en el orden material y aún divino, porque en el sacramento del matrimonio hay una bendición, ¿qué no debería de ser, amados hermanos, ese estado matrimonial de la iglesia con Cristo, por el hecho de ir a comulgar con Dios en el santo sacrificio de la misa, ir a comulgar con la esposa, con el esposo en la hora de la recepción del Santísimo Sacramento en la Sagrada Comunión? En nuestras obras, en nuestros haceres, en nuestros hablares, en nuestros actuares cotidianos, deberíamos de irradiar toda la pasión de la unión del alma con Dios, toda la pasión de la unión del alma con Jesucristo, toda la pasión de la unión del alma con lo sagrado, con lo divino, con lo eterno, con lo trascendental. Así debería de ser. Les sugiero, amados hermanos, que oremos mucho unos por otros, sobre todo en estos momentos en que vemos cómo está el mundo, en que solo el que no quiere ver no ve las señales de los tiempos finales, lo que está sucediendo en el mundo, lo que está sucediendo con la política, lo que está sucediendo con la medicina, lo que está sucediendo con las enfermedades, los fenómenos de la naturaleza, lo que empezó a suceder desde ayer allá en Israel. En fin, hay, para quien realmente conoce y sabe la palabra de Dios, no podemos ver en todos los acontecimientos, sino los signos de los tiempos que deben de ser reconocidos. Pero la unificación con Dios, la invitación del Rey que nos invita a las bodas, es un grito del Rey que nos está llamando a las bodas de su Hijo. No despreciemos a su Hijo, no despreciemos a su Hijo, pero deseemos unirnos a su Hijo, porque nadie puede entrar a las bodas si no tiene el profundo deseo de unirse al esposo. Porque si entramos sin vestiduras para esas bodas, seremos arrojados a las tinieblas exteriores, donde será el rechinar de dientes, los llantos que no tienen término, por no haber aprovechado
el gran llamado del amor de Dios a sé uno conmigo. Yo quiero ser uno contigo, eso nos dice Dios. Yo quiero ser uno contigo y quiero que tú seas uno conmigo, pero que seas por un acto libre, un acto de amor, un acto de entrega, un acto de voluntad, para ser unos en la eternidad. Que nuestra Madre Santísima, que desde su infancia participó de ese estado de unidad y de comunión con Dios, nos ayude, interceda por nosotros ante su Hijo Jesucristo, ore por nosotros y nos asista a Dios con sus ángeles, con sus santos, con nuestra Madre Santísima, con San José, y que venga y que nuestros hermanos que se han adelantado en la gloria celestial, que han escuchado el llamado del esposo, la iglesia comunidad, la iglesia triunfante, la iglesia purgante y hagan que la iglesia militante despertemos a este anhelo de vivir en unidad con Dios para siempre, así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.